Y le cedo la palabra a Toni, que puede comenzar cuando quiera. Muchas gracias. En primer lugar, estoy encantado de estar aquí con vosotros y agradeceros la invitación a participar en este debate tan interesante. Y me ha parecido doblemente en la medida que, estando más de 30 años en un partido que es bien diferente al vuestro, he visto los contrastes, ¿no? Hacía mucho tiempo que no estaba en otra formación política participando en un debate como este, y la verdad es que ha sido francamente muy interesante, porque había aspectos que de pronto eran como muy chocantes, ¿no? Y es aquel de que desde fuera de Cataluña, que Convergencia está planeando siempre. Esto no será un poco erróneo, a la defensiva con los nacionalistas, y mentando a los dos grandes partidos constantemente como la salvación de la patria. Bueno, yo creo que hay alternativas, en la medida que lo fundamental, y al final llegábamos, porque ha sido muy interesante toda la mesa anterior. Mi opinión es que instrumentos de gobernabilidad los hay, leyes las hay. ¿Y qué es lo que ha faltado? Yo creo que los recursos humanos, o sea, ¿qué es lo que ha faltado? Dice, los recursos humanos es lo que ha faltado básicamente. Y de eso, ¿quién es responsable? Los partidos políticos, evidentemente, que es lo único que no se ha querido desarrollar desde el principio. La ley de partidos, el Partido Socialista la lleva en todos los programas electorales, solo hay que revisarlo, desde el año 82. Desde el año 82 ya está. O sea, y al final, la única reforma que se hace, pues es para alguna estrategia de que pidan más avales para dificultar la entrada de nuevos partidos. Y esas son todas las grandes reformas hechas en la ley de partidos. Claro, los partidos tienen, bajo mi punto de vista, un valor fundamental en una democracia. Y es que son los pilares fundamentales de la democracia. Nuestra democracia son los pilares fundamentales. Pero han de ser democráticos, porque si no, pervierten el sistema. ¿Y qué ocurre en nuestro sistema? Hombre, está pervertido, claro que no está. Los que hemos estado ahí desde hace tantos años, pues entramos ahí con una estructura, en mi caso concreto, en un partido, pues una estructura que tenía toda la influencia del siglo XIX. El partido en sí era un objetivo, era como una liturgia, una iglesia, ¿no? Pero con el tiempo pensamos que eso se tenía que diluir y tendría que abrirse, y cada vez la seguridad del ciudadano ni se la daban los sindicatos ni los partidos, le daban las leyes, y la propia democracia iba adelantando. Ocurrió con las asociaciones de vecinos. Cuando no había democracia en este país, estábamos todos o en comisiones o en asociaciones de vecinos, porque era la única forma de combatir el franquismo, ¿no? Las asociaciones de vecinos, yo recuerdo que en el año 79, que yo fui elegido alcalde de mi pueblo, pues se presentaron allí las asociaciones de vecinos en las que yo había participado, y me pedían tener representación con voz y voto de un concejal, simplemente porque estaban ahí. Oiga, tenía que haber presentado una lista, pero no, usted no puede venir aquí ahora a esto. Lo cual decir que esa liturgia todavía ha impregnado a mucha gente que sigue estando. Y desde luego transmitió a los jóvenes, en mi caso concreto, yo conozco a los gobernantes que hemos tenido en los últimos años, el Partido Socialista, los conozco, pues hombre, estaban en la quinta fila, no estaban en la primera. Y tal vez ese fue el problema que tuvimos después, posteriormente, ¿no? Porque claro, los partidos han de exigir una tarea fundamental, y es que han de ser los seleccionadores de los mejores para dirigir los destinos de un país. Y hay muchas cosas que hay que exigirles a los políticos, y es que al menos vayan un paso por delante del resto, sino para que los necesitamos. Si tenemos que recibir las bofetadas directamente, no necesita nadie. Ya me las daré yo, ya saldré de aquí. Pero el partido tiene una función fundamental, la democracia. Porque ir ya al modelo que en Latinoamérica se ha extendido, en donde las circunscripciones electorales son de cada diputado, representa un partido y unas siglas diferentes, y después la negociación para gobernar aquello es imposible. Al final, el sistema presidencialista que hay en estos países hace que el presidente de la República en cuestión pues gobierne a golpe de decreto, pero que en los parlamentos representativos cada diputado defiende sus intereses. Y ahí tenemos un ejemplo claro en Colombia. Estos días atrás ha habido un fracaso en donde ha sido vergonzoso como un ministro de Justicia, personalmente lo conocía, ha tenido que negociar uno a uno los intereses de todos los diputados, y al final ha sido el caos, ¿no? Y que,
partidos para mí tienen un peso fundamental en las democracias, pero estos han de ser democráticos. En nuestro país, mi opinión es que no lo son. Mi opinión y mi propia experiencia. Pero ninguno, digamos, ninguno. ¿Y por qué no lo son? Por inercias, porque cuando se controla el partido, pues ya no conviene abrirlo más, y ya estén bé com estén, y si no, ¿qué faremos, no? Entonces, estas cosas son las que hay que cambiar. ¿Hay que cambiar de partido? Sí. Y ahí nunca va a haber acuerdo entre el PP y el PSOE, porque se van a negar sistemáticamente a cambiar de partidos, porque ya la experiencia no lo dice. Pero ocurrió igual en Estados Unidos, no nos equivoquemos. ¿Cómo los ciudadanos norteamericanos consiguen algo que a mí me parece imprescindible y fundamental en la democracia de un país? Y es abrir los partidos a la sociedad para que, independientemente de su adscripción política, puedan participar directamente en lo que son los pilares fundamentales de la democracia, que son los partidos políticos. Pues ha de ser la ciudadanía, ha de ser una repetición de la jugada anterior, de forma que el ciudadano pueda perfectamente elegir a quien cree que es el mejor en esa opción política. Y el año que viene, dentro de 4 años, si decide cambiar de opinión, irá a ver a otro partido para decidir desde dentro también cómo tiene que componerse aquella lista y cuáles son los programas, que es lo que ocurre en Estados Unidos, como comentaba antes. Pero eso no se consiguió porque los grandes partidos se pusieran de acuerdo y entonces se abrieran. No. Fue una imposición ciudadana desde fuera de los partidos en el 1840 en el estado de Wisconsin. Ahí comenzó el proceso. Pero fue una plataforma cívica en la que consiguió las firmas y consiguió doblegar a través de las Cortes de Justicia, doblegar a los partidos para que estos se abrieran e incluyeran, no de forma voluntaria, lo que era la participación ciudadana en la elaboración de listas y programas. Hombre, vosotros tenéis una posición magnífica en ese sentido, es decir, que podéis liderar eso, porque nosotros dos no lo van a hacer, ni los convergentes tampoco. Es decir, ahora, una plataforma cívica bien orientada, que es el gran problema. Sí se puede hacer, hombre. Esas son las cosas que yo siempre tuve en mente, ¿no? Y que intenté primero, desde mi propio partido, cambiar ese esquema. Lo intentamos desde las primeras primarias que hubo con Borrell y Almunia, que con el pronóstico, Almunia que iba a ganar, no ganó. Y apoyamos a Borrell, y luego fracasó uno y otro, o sea, los dos. Porque también es verdad que unas primarias internas sin modificar la estructura y sin la participación ciudadana del exterior están viciadas. Es una merienda del sistema. Es decir, te comen, ¿no? Porque la democracia es procedimiento. Y el procedimiento es fundamental para garantizar la pureza del proceso. Y si esto está viciado, ya no hay democracia. Con lo cual, es decir que es indispensable una ley de partidos, pero ley de partidos, para todos los partidos, en donde los ciudadanos y ciudadanas puedan participar directamente a elegir cuáles son las personas que deben dirigir los destinos de este país. Porque lo que han faltado son equipos. Porque leyes tenemos instrumentos. Yo, cuando estaba tanto en todos los cargos que he estado, yo tenía un sistema diferente. Los técnicos de mí no me solían manejar. Yo les reuní y decía, yo quiero hacer esto. A partir de ahí, vosotros me buscáis la fórmula para llegar ahí y a trabajar. Y siempre llegaba, siempre había fórmulas para llegar a donde yo quería llegar. ¿Por qué? Pues porque al final la política es la esencia de la voluntad popular. Y es ahí donde yo creo en ella. Y por eso me metí en un partido muy joven. Y elegí un partido, además, que no era un partido que entonces era brillante. En el año 70, al entrar en el PSOE, estabas considerado como un cutre. Porque eran los viejos de la República reunidos en unas casas pequeñitas, y entonces estaba mucho más de moda pues el ir al PSP de Pedro Galván, al PSDB, al PSC, al PSB, a todos los la Goix Divine del momento, que estaba ahí en diferentes partidos, pero no estaba en el PSOE. Y yo decidí, después de estar también coqueteando con nacionalistas y con tal, decidí que no, yo voy a ir a este instrumento, porque creo que es este el instrumento adecuado para hacer política y poder cambiar. Y lo que comentaba antes Albert, o sea, yo empecé con un partido pequeño también, ¿eh? Entonces el Partido Socialista era pequeño, o sea, al contrario, estábamos apestados. Yo trabajaba en una empresa de mi familia,
no pensaba dedicarme a la política de lleno, aunque me apasiona, como lo podéis notar, pero no lo pensaba hacer. Y estuve buscando un candidato para que fuera en las listas del PSOE del año 79, persona que yo entendiera que tenía mayor representatividad que yo. Yo tenía entonces, cuando empecé a buscarlo, tenía 25 años, con lo cual, nada, pues que tenga, pues ya, ¿no? No encontré a nadie, nadie quería ir con las listas del PSOE. Y tuve que ir yo, porque oía los de 70 años, que en realidad, y los de 70 de entonces no son los de ahora, ¿eh? Los de 70 que hicieron la guerra eran otros años, tenían otra carga. Yo ya paso de los 60, por lo tanto, quiere decir que aquellos de 70 que habían hecho la guerra estaban peor, que estábamos ahora los más mayores, ¿no? Quiere decir que tuve que buscar gente porque nadie quería ir. Y después las cosas salieron de otra forma. Y tuvimos una mayoría en las primeras elecciones muy pequeña. Yo tuve que hacer pactos con los comunistas, que fue una cosa tremenda, porque aquello era como pactar con nosotros. Muy difícil, o sea, todo el día a ver cómo te desbancaban, o sea, porque... Entonces, al final, pues conseguimos revalidar mayorías, pero todo eso con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y desde abajo, ¿eh? Yo me hacía las campañas, me pegaba los carteles, llevaba la furgoneta, llevábamos un trapo, lo colgábamos, lo poníamos, y todo eso después del trabajo, ¿eh? No había, eso que hay ahora no era así, ¿eh? Y es posible, y como la política es el arte de lo que es posible, se puede hacer, pues yo creo que ahí es donde merece la pena. Y por lo tanto, sí que creo que hay que apostar duro y no hay que estar pensando en que los dos grandes me lo van a resolver. Plantea alternativas inmediatamente, dejan evidencia, porque eso es algo que funciona siempre. Es decir, esa ley de partidos, fundamental para que no tengamos los desastres que hemos tenido, porque si tuviéramos equipos buenos, hubiéramos podido prever muchas cosas y no hubiéramos cometido muchos errores en el pasado. Yo creo que un equipo consistente no hubiera hecho la ley de cajas que hizo mi anterior partido con el anterior gobierno. La ley de cajas que hizo, un desastre. Se ha mostrado que era un desastre. La ley de cajas que hizo, dejando las fundaciones con los mismos que las esquilmaron para que después las controlen al 51% y llevando a bolsa el otro resto para estafar a los consiguientes, vaya, pues mire, el resultado ha sido desastroso y eso era previsible. Y ya hubo economistas como Roubini, yo recuerdo que le decía, hombre, nacionalizar esto en un momento determinado es una buena causa. Dice, cuando además estas ya son públicas, porque las cajas eran públicas. Hombre, pues si son públicas ya y además estas han roto ya la virginidad territorial mezclándose unas con otras, asuma el Estado todo el control de esto, haga una gran corporación y empiece a incentivar la economía productiva, que no la secundaria especulativa, para empezar a crear empleo, ¿no? Bueno, el resultado ha sido terrible. Bueno, ahora hay lo que hay, pero yo digo esto como ejemplo de que los equipos son fundamentales. Una empresa funciona bien si tiene un buen equipo gestor. Y si no funciona bien, el equipo gestor la modifica y la hace funcionar bien. Y una empresa buena, con un mal equipo, la destruye. Y de eso tenemos 1000 ejemplos. Con lo cual, los partidos ahí tienen una gran responsabilidad de elegir siempre los mejores equipos. Y para eso no hay mejor aliado que la ciudadanía, porque el sentido común global funciona. Es decir, que desde dentro, todos los roces internos y los vicios que se cogen dentro de una propia estructura bastante limitada, como es un partido, pues al final condiciona voluntades. Pero desde fuera, no. Porque le da exactamente igual, si esos dos se llevan mal, o es amigo, le debe favores o no. Aquel va a decir, no, a mí me gusta más este o esta, por esto. Y va a entrar al partido y va a decidir con su voto en igualdad que los demás, que ese es el que le gusta más, que es lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos un Obama puede ir sin el apoyo del aparato contra la Clinton y ganar, como ocurrió con Kennedy, como ocurrió con otros. Aquí eso es imposible, aquí eso es imposible en cualquier partido. Luego, algunas cosas de los americanos en el sentido que no tuvieron el peso de la historia, como nosotros tenemos cada día en toda Europa, y cuando no es la historia es la lengua, y cuando no es otro factor de distorsión, pues hombre, ellos alguna ventajilla tenían con eso, ¿no? Y consiguieron arrancar, cuando todavía aquí estábamos con monarquías absolutistas, y todavía la Rusia imperial estaba en su trono, y ellos estaban modificando ya el proceso democrático. Hay que mirar algunas cosas que ya están inventadas, ¿no? Yo no quiero extenderme mucho, pero la ley electoral, hombre, revisarla evidentemente. Yo creo que una corresponsabilidad más acorde con la población sería interesante. Muy interesante, ¿no? Es decir, que son aspectos fundamentales. Y ya la horquilla
de cuál es la autonomía sobre el... Ahí tengo muchas dudas. Diríamos que yo ahí no tengo mi criterio muy cerrado porque veo ventajas e inconvenientes con cada una de las opciones. Ahora, siempre cualquiera de estas opciones que esté avalada por la representación de la participación ciudadana exterior al partido, me merece garantía. Me merece garantía. Porque por muy manipulable que todo sea, al final siempre es menos. Con lo cual, siempre será el mal menor. Si es que es malo, yo creo que no. Siempre será el mal menor. Y ahí yo siempre estaba haciendo un hincapié tremendo. Pero bueno, no me he ido muy bien por hacer eso. Por eso no me he ido muy bien. Pero no voy a desistir por ello. Por lo tanto, mi objetivo estaba nada más, diríamos, en el apoyo de la ciudadanía, en tratar de aunar, de explicar, de comunicar y que se me entienda que sin la ayuda de los que no están en los partidos es imposible modificar a los partidos y que estos nunca lo van a hacer por sí solos. Eso es así. Y si eso cala, es probable que entonces esa plataforma que en Wisconsin consiguió cambiar las leyes, aquí pueden hacerlo también. Yo no me extiendo más, porque yo creo que bueno, tenemos el debate puede ser más interesante. Pero básicamente, después de lo que he oído, llegábamos al final de una video, al final la esencia está ahí. Está ahí. No puede ir la gente que va a algunos sitios. Yo cuando llegué a Madrid sublimaba todo. Cuando llegué a Madrid en el año 87, sí, 87. Yo pensaba que lo de Madrid era política de Estado y ahí ni de regidor del pueblo de ficaría. O sea, y ya. O sea, hay cosas de esas que dices. No sublimemos, o sea, y nadie va a resolverte nada que tú no puedas resolver. Y luego hay otra cosa, que cuando alguien y yo no le entiendo nada, bueno, pues persona normal, con formación media, claro, es que no entiendo nada, ¿será que yo soy tonto o que él no sabe lo que dice? Pues muchas veces ocurre eso, por lo tanto, la carga de la prueba a veces hay que transmitírsela al comunicador. Y digo, no te entiendo nada, el problema es tuyo, no es mío. O sea, si tú supieras lo que dices, yo te entendería, porque suelo entender casi todo, ¿no? Esas son las cosas que yo creo que son fundamentales en política. Fundamentales. Y si eso conseguimos hacerlo entender a quien está afuera, desde luego dejaréis de pensar ya en el maniqueísmo histórico de los nacionalistas, porque además estos se excluyen. Es decir, nadie pensaría en este momento con un convergente para las soluciones de España, es decir, también se limita. Por lo tanto, desde tu parcela, el problema es que a veces contaminan al resto de catalanes. Entonces, desde fuera de Cataluña, un presidente de gobierno español catalán, qué raro, ¿no? O sea, suena como raro. Y esa es un producto del nacionalismo, ¿eh? Como ocurriría con el vasco. Entonces, es decir, esas también son cosas que hay que hacer de explicárselo. Diga, para resolver los problemas que tiene este país, que está Cataluña en primer lugar, como cualquier otro en primer lugar, hay que entender que la visión debe ser global también. Y que no puede uno hacerlo desde aquí defendiendo y combatiendo el nacionalismo, que es muy reducido. Eso a los que hemos estado fuera nos choca bastante, porque el nacionalismo de mi tierra es muy raro. Y allí el nacionalismo empieza con el himno regional, es decir, para ofrendar nuevas glorias a España. Y a partir de ahí digo, para vámonos, y luego todo lo que allí surgía era más anticatalán que aquello es un poco esquizofrénico, pero fue una utilización maniquea como la que aquí se hace, exactamente igual, pero no hecha por los nacionalistas, sino por la derecha. Y entonces, el anticatalanismo se lo inventaron Fernando Aguirre Martorell y Roseta, Manuel Roseta. Empezaron ahí y el PSOE que entramos en plancha a ser más catalanes que los catalanes. Y nos equivocamos totalmente. Fue una cosa tremenda. Yo en mi despacho tenía una patriarcada allí en defensa de la... ¡Qué error! Pues aquello fue un error gravísimo. Bueno, pero es lo mismo, en el maniqueísmo siempre exterior de que ahora vienen, allí los invasores no son Madrid, allí los invasores son los catalanes. Los catalanes no dicen nada, cuando vas allí te tratan muy bien y además pasan de nosotros totalmente. O sea, entonces, pero es una constante, ¿no? Claro, es el maniqueísmo propio de aquello que para el poder, para ganar el poder, utilizan lo más vil, ¿no? Y eso es lo que hay que desmascarar bien, ¿no?
Yo recuerdo que cuando mi experiencia aquí con Convergencia ha sido muy gracioso, porque claro, los catalanes además, en ese sentido, Cataluña ha estado contribuyendo a la gobernabilidad del país en toda su dimensión, y contribuyendo financieramente como debe ser corresponsable en la solidaridad interterritorial, porque no tenía concierto y su estatuto era el homologable, como ya lo habéis explicado muy bien antes, al resto. Yo que con Arzallus me reunía bastante y a mí me sorprendía cómo Jordi Pujol no reclama nunca el concierto. Y el gobierno de Pujol hace creer allí que es el gran conseguidor y que gracias a él Cataluña se lleva lo que le toca. O sea, lo que le toca. Es más, en alguna ocasión yo le ofrecí darle transferencias todas de golpe por los Mossos de Escuadra y me dijo que no, que eso tenía que hacer durar. No. Jo això no vull de cop, jo això ho tinc que fer durar 4 o 5 anys. Pero tuvo la habilidad de hacer creer que era el gran conseguidor. Sin embargo, era el primer pagano con los demás que pagábamos, con Baleares y con todos, o sea, no pasaba nada, ¿no? Pero aquí era la inversa, y aquí todos combatiendo a alguien que estaba creando un clima de gobernabilidad, que luego lo hizo con el PP y después con el PSOE y después con el PP, es decir, que nunca fue conflictivo. Y pues, Arzallus me decía, mira, en la transición Suárez nos planteó el tema del concierto y nosotros aceptamos rápidamente, el PNV aceptó, sin mirar. Y Jordi Pujol, como no sabía si le tocaba pagar o cobrar, se quedó en el aire. La ventaja de los que tenemos ya mucha edad es que podemos contar chascarrillos. A veces yo digo, a ver si estoy haciendo lo mismo y dando la misma impresión que me daban a mí los de la guerra. Cuando llegaba, me contaban todos los días batallitas de la guerra. Yo ya me salía de Teruel, tal. No, hombre, los respetaba muchísimo porque lo que sufrieron aquellos hombres, pues me merecía todo el respeto, pero yo estaba un poco harto ya de que me contaban los batallitos de la guerra, ¿no? Y a veces puedo acabar siendo como ellos, ¿no? Pero es verdad, Arzallus me lo comentaba, dice. Y entonces sé que lo hice, claro, ahora ¿cómo va a decir que quiere el concierto? No, además si dice algo yo saldré diciendo que él no lo quiso, dice, yo seré el primero que va a decir que no. Claro, en ese sentido, que cuando se ha mostrado alguna animadversidad hacia Cataluña desde otras regiones españolas que son receptoras netas, porque su condición no es así, no pasa nada, hombre, pues tenía que explicarles que no es así, que no es así. Yo recuerdo que una vez Pujol tuvo unos problemas en Andalucía o en Extremadura, por aquello tuvo un problema de que era insolidario, ¿no? No es verdad, no, señor Pujol, la catalanidad, no es verdad, han estado contribuyendo a la gobernabilidad y a la estabilidad y a todo, pero allí han hecho creer otra cosa. Y la prueba evidente es que tú vas ahora y viajas a Madrid y viajas a Barcelona y Madrid está súper equipada y en Barcelona no, se transita mucho peor en Barcelona que en Madrid, son las ciudades que tenían, pero eso de los grandes conseguidores no era verdad, aunque sí que ha sido solidaria, esta comunidad autónoma Cataluña ha sido solidaria al principio. Y a mí lo del concierto no me parece bien, no me parece bien, yo creo que los vascos tuvieron esa ocasión, producto, y no lo olvidemos, ya antes de comentar aquí a alguien, de que la historia está ahí, y se ha hecho mucha exhibición de que España es rechazada desde algunos ámbitos, porque, claro, la dictadura utilizó ese aglutinante como un instrumento para golpearte también, y claro, la gente que no estábamos con la dictadura, ni participamos de sus círculos concéntricos en esa dictadura, pues después en el oído te rechinaba cuando te decían arriba España, eso decían los fachas de mi pueblo. Entonces tienes una serie de cosas cuando eso no ocurre en Francia porque su historia es diferente y no ocurre en otros lugares porque su historia es totalmente diferente, pero claro, aquí hubo una utilización también de signos que son aglutinantes de identidad de un país por un sector que nos insultaba con ello, ¿no? O sea, y eso es una consecuencia, y con esto también hay que explicarlo, porque la gente solamente se quitará mucha cosa, ¿no? Es decir, el hecho ahora, por ejemplo, de que a unos chicos jóvenes en San Sebastián
les agredieran verbalmente porque estaban apoyando a la selección española con una bandera española y llega al concejal, bueno, bien por el alcalde que esto lo ha hecho bien, lo cesaba inmediatamente y dice, esto no se puede hacer, ¿no? Pero después cuando hablan de eso, el otro día yo en el programa de televisión tengo que decir, oiga, pero ¿qué dicen ustedes de que si la selección española tiene 8 del Barça? Es tremendo, es que siempre están como excluyendo. Ahora, eso no quita el que, debido a esa utilización constante, pues parece que la gobernabilidad de España no pueda pasar por Cataluña, o por catalanes. Pues sí, pero claro, algunas cosas ahí tenéis que hacer vosotros. Tenéis la responsabilidad de modificar, ¿no? De esa imagen, de cambiarla, ¿no? Y yo creo que tenéis una gran labor que hacer por delante. En ese sentido, os animo a que la hagáis. Y como político, y yo no soy un este técnico, soy puramente político, os deseo suerte. Yo creo que podéis seguir.